La palabra nos alinea, nos abre el entendimiento, es donde Dios aprovecha para hablarnos. ¿Cuántos dicen amén? Así que quiero invitarlo a que rápidamente vayamos a la Biblia, al Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, versículo 7. Cuando lo encuentre, dígame amén. Sé que ya lo ven en las pantallas, pero si trae Biblia, no se desacostumbre a usarla. Lucas capítulo 22, versículo 7. ¿Listos? Dice la Biblia: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, le saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre, y díganle al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, prepararlo ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Ahí donde está sentado, cierre sus ojos. El que los tenga abiertos se los va a picar. Dígale: Señor, te doy gracias por permitirme cantar y adorar tu nombre. Dígale: Señor, pero hoy estoy aquí porque también necesito una palabra para mi vida. Dígale: Señor, háblame, ministrame, quiero que me enseñes, quiero aprender de ti. Hoy disponemos este tiempo, este momento, y oramos para que quites todo espíritu de distracción, toda perturbación que el diablo quiera poner en las mentes, en los corazones. Arráncala y échala fuera en el nombre de Jesús. Y ven y controla, Señor, este lugar, para que tu palabra corra libremente a nuestros corazones y podamos ser edificados como tú lo deseas. Padre, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Amén. Dáselo fuerte al Señor. Aleluya. ¿Cuántos están aquí? Quiero iniciar contándole una historia. No sé si alguien se acuerda de la empresa Blockbuster. Era una empresa que rentaba películas, ¿verdad? Bueno, no sé, en algunos lugares sí se llamaba igual. Usted iba y rentaba el VHS y se lo llevaba a su casa, veía la película y luego lo regresaba, ¿verdad? Y después entraron los DVDs y seguían rentando DVDs. Rentábamos las películas y después íbamos y las entregábamos. Levante la mano el que todavía le tocó hacer eso. Y los otros están muy chavos, han de decir de qué estará hablando el pastor. ¿Sí? Y no sé si usted sabía que junto a esa empresa de Blockbuster estaba trabajando un muchacho que después se convertiría en el creador de Netflix. ¿Cuántos tienen Netflix hoy en la actualidad? Porque todos, ¿verdad? Y ese muchacho empezó a meter la idea de mandar las películas también por correo para que las rentara la gente y las regresara. Y al principio sus ideas eran demasiado locas, que Blockbuster no quería apoyarlo. Él siguió innovando, pensando más allá, y dijo: vamos a empezar a poner las películas en internet. Cuando entró el internet, y vamos a hacer que ahí la gente las vea y las pague, y ya no vamos a tener que estar batallando con que la gente se roba los discos, etcétera. Y Blockbuster le dijo: estás loco, eso no va a funcionar. De tal manera que nunca le aceptaron la idea, nunca le apoyaron su idea. Hoy, en la actualidad, Blockbuster ya no existe, y si existe solamente es como de recuerdo. Y Netflix, el dueño de Netflix es un millonario que no deja de hacer millones de pesos. ¿Está aquí conmigo? Dígale al que está a su lado: las oportunidades se te van a presentar una sola vez en la vida. Alguien dijo que las oportunidades son calvas, te pasan por enfrente y cuando las quieres agarrar ya no las puedes agarrar porque no tienen pelos.
se van. Y hay momentos y hay ocasiones en los que Dios quiere bendecirnos, pero como nosotros no hemos entendido lo que Dios quiere hacer, nos perdemos la bendición que Dios quiere para nosotros. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Usted me dirá que tiene que ver con lo que acabamos de leer. Miren, lo que acabamos de leer, el Señor le dice a sus discípulos: vayan y preparen la Pascua, le dice a Pedro y a Juan. Vayan a preparar el aposento, la Pascua, vamos a cenar, vamos a celebrar este acto tan maravilloso. Y Pedro le dice: Señor, ¿y dónde quieres que la preparemos? Ustedes váyanse por tal lugar y se van a encontrar a una persona que trae un cántaro de agua, síganlo. Y cuando lleguen a ese lugar, díganle al dueño de la casa: el maestro dice que dónde está el aposento para que nosotros, él y sus discípulos podamos tomar la Pascua con él. Él los va a subir y ya tiene todo preparado. ¿Está aquí conmigo? En otras palabras, cuando Pedro le pregunta: ¿dónde la preparamos?, el Señor le está respondiendo: yo ya solucioné eso. Solamente sigan mis instrucciones y los voy a conectar con la persona que ya tiene todo preparado. Dígale que está a su lado: tus problemas ya tienen solución. Dígale: tu respuesta ya tiene nombre. ¿Alguien cree que Dios ya tiene todo preparado? Dios empieza a hacer las cosas y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. ¿Cuántos dicen amén? Ahora yo le pregunto a usted: ¿qué hubiera pasado si Pedro y Juan hubieran dicho: esto se me hace medio raro? ¿Cómo que vamos a ver a un hombre con un cántaro de agua? Lo vamos a seguir, y así como así, ¿quién presta su casa así nada más porque le dio su gana? De que lo que usted no sabe es que muy probablemente Dios ya le había dado órdenes a esa persona de preparar el aposento, y Dios ya le había hablado a esa persona: van a llegar unos locos y te van a decir que ese aposento está preparado para el maestro y sus discípulos. ¿Está aquí conmigo? A eso, hermano, yo le llamo conexiones divinas. Diga conmigo: conexiones divinas. Diga que está a su lado: Dios te quiere conectar divinamente. Así llama la enseñanza del día de hoy. Y Jesús, hermano, constantemente Jesús hace ese tipo de situaciones. Todavía lo sigue haciendo. ¿Está aquí conmigo? Ahorita me va a entender todavía un poquito más. Por ejemplo, yo le voy a mencionar al menos 2 ejemplos que pasan en la Biblia donde Dios conecta a las personas. Dios le habla a una persona por acá, ¿verdad? Por acá César está orando por una necesidad, está clamándole a Dios por un milagro, y Dios le está hablando allá por allá a otra persona que la va a levantar y la va a usar para ayudarlo a él. ¿Está aquí conmigo? Y eso lo hace Jesús en la Biblia constantemente. Muchas veces Dios hace este tipo de situaciones. Mire, por ejemplo, ¿cuántos conocen la historia de Saulo de Tarso? El apóstol Pablo. Saulo, el perseguidor de los cristianos. En Hechos capítulo 9. Si quieres proyectar Hechos capítulo 9 desde el verso 1, y ahí que lo vayan viendo en la pantalla los hermanos. Saulo de Tarso, para los que no conocen a Saulo, era un perseguidor de cristianos. Él daba órdenes de que mataran a los cristianos a pedradas. Él daba órdenes de que agarraran a los cristianos y los metieran a la cárcel. Él daba órdenes de que agarraran a los cristianos, los golpearan hasta sangrar y los metieran al foso, porque le caían gordos a los cristianos. Él no quería que se predicara de Jesús. Y él estando en esa ira, en ese coraje contra Dios, dice que iba camino, y en el camino se le atraviesa el Señor. Dice que un resplandor de luz lo rodeó de repente. Y ese resplandor de luz era tan fuerte que lo dejó ciego. Y en ese resplandor tan fuerte, en Hechos capítulo 9, versículo 6, Saulo recibe una instrucción, porque empieza a escuchar una voz que le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Pero en el versículo 6 Dios le dice, cuando Saulo le pregunta a esa voz que le hablaba, Saulo le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces Dios le dice: levántate, entra en la ciudad y se te va a decir lo que tienes que hacer. Saulo está teniendo un encuentro con Dios. Dios le está hablando, le está diciendo: métete a la ciudad, porque él iba rumbo a Damasco. Ahí en Damasco te van a decir lo que tienes que hacer. ¿Está aquí conmigo? Pero mientras esto está pasando, a la misma vez Dios le está hablando a otro hombre llamado Ananías. Y en el versículo 10, Hechos capítulo 9, versículo 10, aparece Ananías. Ananías es un discípulo del Señor.
a Ananías Dios le habla y le empieza a decir, le dice en una visión: Ananías, ve. Fíjese lo que dice el verso 11. El Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama derecha. ¿Cómo se llamaba la calle? Y busca en casa de quién. En la casa de Judas, a uno que se llama ¿cómo? Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y el verso 12 dice: y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que reciba la vista. Entonces, mientras Dios manda a Saulo: métete a la ciudad de Damasco, ahí te van a decir lo que tienes que hacer. No sé si cuando Saulo entra a Damasco, entonces Dios le muestra en visión: va a venir un hombre que se llama Ananías. Él va a venir para orar por ti, para sanarte de tu vista. Y entonces cuando Dios le habla a Ananías por allá, Ananías ve a la ciudad de Damasco, entra por la calle derecha, vete a la casa de un hombre que se llama Judas. Ahí en esa casa está un hombre que se llama Saulo. Él te está esperando para que ores por él, para que recobre la vista. ¿Está aquí conmigo? Vete por la calle derecha, vete a la casa fulana de tal persona. Ahí está tal persona esperando. Digan junto conmigo: a Dios le gusta dar instrucciones claras. ¿Está aquí conmigo? A Saulo Dios lo envió a donde recibiría su sanidad y su salvación. Dios lo mandó a esa casa y estaba preparando a un hombre para que fuera a orar por él, para que recibiera la vista. ¿Está aquí conmigo? Cuando Dios te mande a un lugar, es mejor que obedezcas, porque si no, se te está yendo la mayor oportunidad de tu vida. Te vas a quedar con las manos vacías y te vas a quedar como los chinitos nomás mirando, por no hacerle caso al Padre que te está queriendo bendecir, que te está queriendo responder, que está trayendo la respuesta a la oración que hiciste. Alguien aquí que diga: Señor, yo voy a creer a la palabra que está soltando el día de hoy. Alguien dígame. ¿Se fija? ¿No le impresiona eso? Oiga, si a mí Dios me habla y me dice: vete a la colonia Pericos, métete por la calle fulana y llega a la casa de doña Matilda. ¿Y quién es esa, señor? Yo ni la he visto. Ve, porque te está esperando con $1,000,000 de pesos. ¿Ya? Pero si te dice: ve para que ores por ella, ni la conozco. Ve para que ores por ella. ¿Está aquí conmigo? Otro ejemplo, porque le voy a decir muchas cosas más. Pedro y Cornelio. Ahora en el capítulo 10 de Hechos, en el versículo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 6, está un hombre que se llama Cornelio. Era un soldado, era un centurión de una compañía llamada La Italiana. Este centurión está recibiendo también una visión, ¿verdad? Y en esa visión Dios le habla en el versículo 5, verso que sigue. Le dice: envía hombres a Jope. ¿A dónde iba a enviar hombres? ¿Y haz venir a quién? El que tiene por sobrenombre. Verso que sigue. Este posa en casa de cierto ¿quién? Está en la casa de un hombre que se llama Simón, es curtidor. ¿Tiene su casa dónde? Junto al mar. Él te dirá lo que necesitas que hagas. ¿Está aquí conmigo? Él está teniendo una visión donde ve ángeles, donde Dios le habla y le dice: manda hombres a Jope, a la casa de un cierto Simón curtidor. De ahí vas a mandar a llamar que venga un hombre que se llama Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Esa casa está junto al mar. Ve y mándalos para que venga y te diga lo que tienes que hacer. ¿Está aquí conmigo? Otra vez Dios dando indicaciones concretas, precisas, nombres, lugares, direcciones. ¿Está aquí conmigo, hermano? Prepárate para que Dios te dé nombres, lugares y direcciones a donde tienes que ir para recibir la respuesta, la solución a tus problemas. Alguien que diga amén a esa palabra. Esta palabra es profética y se está soltando y alguien la tiene que agarrar. Y entonces en el versículo 17 del mismo capítulo 10 de Hechos, está Pedro también recibiendo una instrucción. Pedro dice que se subió a la azotea, dice Dios, porque él dijo: mientras me preparan la comida voy a subirme a la azotea para orar. Y mientras está en la azotea dice que le sobrevino un éxtasis, es decir, Dios lo agarró y le empezó a hablar en visión. Y mientras Pedro estaba perplejo, dice, viendo lo que significaba la visión, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Verso que sigue.
Y entonces llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro, verso que sigue. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Está aquí conmigo? Pedro está ahí arriba en la presencia de Dios recibiendo visiones, y Dios le dice: te andan buscando, yo mandé 3 hombres que vienen por ti. Y cuando gritan por ahí el dueño de la casa: Pedro, te buscan. Sí, ya sé. ¿Y cómo sabías? Dios me acaba de decir. ¿A dónde tenemos que ir? A la casa de Cornelio. Vamos para allá. Entonces Dios hace esta conexión. Y si usted conoce la historia, cuando Pedro va a la casa de Cornelio, les empieza a predicar de Jesús, todos reciben el Espíritu Santo y toda su familia empieza a ser bautizada en el nombre de Jesús. Toda la familia de Cornelio se salva porque un hombre fue obediente a la voz que Dios habló. ¿Cuántos dicen amén en este lugar? Y esa podríamos mencionarla, que es una conexión de salvación. Dios conectó a 2 personas para que una familia se salvara. ¿Está aquí conmigo? En una ocasión, un hermano que trabajaba en Coppel cobrando el demonio amarillo, pero él era cristiano, esos que andan tocando puertas, dice: toqué una puerta y no me abrieron. Y dije: bueno, este no quiere pagar. Se fue a la siguiente casa y él siguió tocando casas, y Dios le decía: vete a la puerta donde no te abrieron. Y él siguió cobrando en las casas: vete a la casa donde no te abrieron. Él siguió cobrando las casas: vete a la casa donde no te abrieron. Dios, cómo da lata. Él va a tocar a la casa donde no le abrieron y siguen sin abrirle. Dice: yo vi la puerta entreabierta y como Dios insistía, abrí la puerta. Dice: cuando abro la puerta, un hombre en la sala estaba colgado del techo queriéndose amarrar con una cuerda y queriéndose suicidar. Y como él era cristiano, inmediatamente el Espíritu Santo: no lo permitas. ¡Ey, no lo hagas! Jesús te ama, me mandó. Y él le cuenta: Dios me dijo que me regresara, y me dijo que me regresara porque Dios te ama y está pensando en ti. Dios te quiere usar para salvarle la vida a una persona. Dios te quiere usar para salvarle la vida a alguien. Dios te quiere usar para bendecir a alguien. Dios te quiere usar para que alguien sea sanado. Alguien que diga amén en esta hora. Dios hace conexiones divinas. No son casualidades, son diosidencias. No es una casualidad que hoy estás en Adulam, es porque Dios te está conectando con una casa donde el Dios te quiere salvar y te quiere restaurar la vida, la familia, el matrimonio. Alguien que diga: Dios me conectó con esta casa para ser bendecido. Dios hace conexiones divinas con las personas. Y como esos casos hay muchos, en el Antiguo Testamento también hay muchos, porque Dios le encanta usar a la gente para bendecir a la misma gente. ¿Está aquí conmigo? Y a veces Dios quiere solucionar nuestros problemas, pero nosotros no hemos escuchado la voz de Dios. ¿Cuántos están aquí? Y mire, hay conexiones divinas. Diga conmigo: hay conexiones divinas. Es más, dígale que está a su lado: hay una conexión que te está esperando. Pronto la vas a recibir. ¿Lo cree? Mire, hay 2 cosas que suceden cuando Dios hace conexiones divinas. Hay 2 cosas que pasan. Uno es que Dios da indicaciones. 2 es que tiene que haber obediencia. Diga conmigo: amén. Dios hace conexiones divinas para bendecir a otros, y aún nos quiere usar a nosotros para ayudar al necesitado, para sanar al enfermo, para salvar la vida de alguien, para sacar a alguien del atoradero, del suicidio, para liberar a alguien de la prisión, de la esclavitud, de las drogas. ¿Alguien dice amén? Y Dios te quiere usar a ti. Y cuando Dios hace conexiones divinas, número 1, le acabo de decir, va a haber indicaciones de parte de Dios. ¿Está aquí conmigo? Dígale que está a su lado: Dios te va a dar una indicación. Y cuando llegue esa indicación, tienes que abrir bien los ojos y bien los oídos. En ocasiones las indicaciones, hermano, van a ser para que nosotros hagamos cosas, a veces cosas que no queremos. A veces esas indicaciones van a ser indicaciones que no nos caben en la cabeza. ¿Está aquí conmigo? A veces esas indicaciones no tienen lógica en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué Dios quiere que vaya a los pericos y a mí me quieren matar ahí?
Dios, eso no cuadra. No quiero que te cuadre, quiero que seas obediente. ¿Está aquí conmigo? Porque mire, a Saulo solo le dijo: ve y métete a Damasco, ¿sí? Pero a Ananías le dijo: vete por la calle derecha, vete a la casa de Simón, vete a la casa de Judas, pregunta por un hombre que se llama Saulo, él te está esperando. Calle, dirección, casa, dueño. Mientras que a Saulo le dijo: vete a la ciudad, ahí te van a decir lo que tienes que hacer. A Pedro solamente le dijo: bájate, vienen 3 hombres por ti, no preguntes, tú solamente vete con ellos. Pero a Cornelio le dijo: manda a la casa de un cierto Simón curtidor, esa casa está junto al mar, ahí adentro está un hombre que se llama Simón Pedro, mándalo traer porque él te va a dar las indicaciones que tienes que hacer. ¿Está aquí conmigo? En ocasiones a ti solamente Dios te va a decir: vete a la colonia Rodolfo Landeros, no preguntes otra cosa. Bueno, pues a ver qué Dios quiere aquí. En otras ocasiones te va a decir la calle, el nombre de la persona, el nombre de la casa, te va a dar las indicaciones concretas porque Él quiere hacer algo sobrenatural a través de tu vida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Alguien que quiera recibir una indicación de parte de Dios. Habrá momentos en los que Dios te dé señales claras y habrá momentos en los que Dios solamente te diga una palabra. ¿Está aquí conmigo? Para hacer conexiones divinas habrá indicaciones. Por ejemplo, aquí voy a hacer una pregunta. Levante la mano el que aquí tenga una necesidad en la que quiera que Dios intervenga. Esa necesidad puede ser espiritual, física, material, emocional, en todas las áreas de nuestra vida, en la que usted a lo mejor ha estado orando y siento que Dios le está hablando a alguien que ha estado orando por una respuesta de parte de Dios. Prepárate porque Dios te va a empezar a soltar una indicación en la cual vas a tener que empezar a ser obediente a la voz de Dios. Alguien que diga amén en este lugar. ¿Cuántos lo están creyendo? ¿Cómo saber, pastor, que esa indicación viene de Dios y no viene del diablo? No me vaya a mandar el diablo donde me quieran matar. Una está bien fácil, hermano. Una es que tú no vas a querer ni siquiera hacer caso, porque no te va a entrar en el pensamiento, porque no te va a entrar en la lógica, porque vas a decir: eso no, Señor. No te estoy preguntando si sí o no, es una indicación. ¿Está aquí conmigo? Señor, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Van a ver que va a entrar un hombre con un cántaro aquí, síganlo. Y a la casa donde llega, ahí pregúntenle al dueño: dice el Señor que si está preparado el aposento para que él y sus discípulos coman la Pascua. ¿Está aquí conmigo? Y entonces están los discípulos: a ver, vamos a buscar uno que traiga un cántaro en el hombro. Un cántaro. ¿Sí? Vete al tianguis de la Estrella y búscate. Y usted anda ahí, a ver. Síguelo. ¿Está aquí conmigo? Porque Él tiene la respuesta. Ahí va la solución. ¿Por qué Dios lo hace así, hermano? Porque es muy fácil darnos las cosas rápido, pero a veces Dios quiere procesar nuestro carácter, nuestra humildad. ¿Está aquí conmigo? Entonces, cuando Dios hace una conexión divina, tiene que haber indicaciones. Y número 2, tiene que haber obediencia. Sacúdale el cuello a alguien y dígale: tiene que haber obediencia. Porque ay, cómo somos desobedientes. Y aun cuando es Dios queriéndonos bendecir, somos socarrones, tercos como las mulas. ¿Está aquí conmigo? Pero recuerde que pequeños actos de obediencia pueden traer grandes milagros a su vida. Pequeños actos de obediencia pueden traer grandes milagros a nuestra vida, pero tenemos que obedecer a la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si no obedecemos, hermano, no va a ocurrir lo que Dios quiere hacer. No va a ocurrir el milagro. Si no obedecemos, no vamos a saber de lo que nos estamos perdiendo. ¿Está aquí conmigo? Si usted necesita trabajo y Dios le da una indicación, sígala, ¿verdad? Quizás Dios le va a dar el trabajo de su vida. ¿Está aquí conmigo? Si no obedece, no va a saber lo que se está perdiendo. Y si no obedecemos, hermano, quizás se retrase la respuesta de Dios. Y cuando se retrasa la respuesta de Dios, entonces yo entiendo que no es culpa de Dios, es culpa mía, porque no lo obedecí en el tiempo y en el momento que Dios me lo estaba pidiendo y me lo estaba mandando. ¿Está aquí conmigo?
se me va a ir de las manos lo que Dios quería hacer. La respuesta, la solución. ¿Sabe usted que el dueño de McDonald's no son los hermanos McDonald's? Los hermanos McDonald's originaron McDonald's y vendían hamburguesas, comida rápida. Tuvieron la idea, pero luego llegó un loco que se llamaba Rick, que les compró la empresa, les compró el nombre y él puso McDonald's en todo el mundo. Él les ofreció la idea, pero ellos dijeron: no podemos controlar ni uno. Imagínate controlando 100. ¿Y quién va a controlar la calidad? Estás loco tú. Ese pensamiento es muy ambicioso. Véndemela pues. ¿Está aquí conmigo? Véndemela. Danos 2 millones de pesos. Hay tantos 2 millones. Porque el otro loco ya tenía todo en la cabeza. Voy a poner uno en México, voy a poner uno en China, voy a poner uno en Indonesia, voy a poner uno en todos lados. Y se hizo millonario. ¿Está aquí conmigo? A veces Dios nos da indicaciones muy simples y nosotros decimos: nah, Señor, esa mujer me cae gorda. Yo ya le había dado la orden a ella de que te diera lo que tú necesitas. ¿Está aquí conmigo? Yo ya le había dado la orden a esa persona para que te sacara a tu hijo adelante. ¿Está aquí conmigo? Esas son las conexiones que Dios quiere hacer. Y se puede estar retrasando la promesa de Dios, y no es por causa de Dios, es por causa de nosotros, que no supimos recibir una indicación y no quisimos obedecer esa indicación en la cual Dios quería traer solución a todos nuestros problemas y sacarnos del atolladero en el que nos encontrábamos y empezar a prosperar nuestra vida. Alguien que diga: yo quiero empezar a ser obediente a la voz del Padre. Alguien que diga amén. Así que, hermano, yo quiero invitarte a que camines por fe, en obediencia a las indicaciones de Dios, por muy ridícula que te parezca la indicación, o por muy increíble que te parezca la indicación. Haz caso. Hazle caso a Dios. Si el Señor te está diciendo que ese chango no es, ese chango no es. Ay, pero que está bien guapo. Entonces, cásate con ese diablo, pues. Y después que te traiga toda golpeada, no me vengas a reclamar a mí: Señor, este martirio, ¿por qué? Es cachetada. No te aferres cuando Dios también da indicaciones. ¿Sí? Y a veces Dios te da indicaciones. Mi esposa quería un güero. Soy güero en el espíritu, hermano, de ojos verdes. Pero Dios le dijo: ese güero te va a golpear por ese morenito, querendón, azúcar. Y que a veces lo que Dios te pone así: ay, no, eso no me gusta. Esa es la respuesta. ¿Saben la historia del hombre que trabajaba como portero en el prostíbulo? ¿Verdad? Y dice que llegó un nuevo dueño y le dijo: necesito a alguien que sepa leer y escribir. Y ese hombre le dijo: no, pues yo no sé nada. Y lo corrieron, lo indemnizaron, le dieron su finiquito. Él con ese dinero compró herramientas, las empezó a vender en el pueblo, martillos, clavos, de todo, y empezó a poner su ferretería. Creció su ferretería, se hizo un empresario exitoso. Dijo: ¿cómo le doy gracias a Dios que no sabía leer ni escribir? A veces tu deficiencia puede ser tu mayor bendición. A veces ese defecto que no te gusta es lo que Dios quiere usar para bendecirte. ¿Cuántos dicen amén? Esa oportunidad que Dios quiere abrirte. Abre los ojos, porque Dios está mostrando. Alguien que diga amén. Tienes que creerle al Padre, tienes que creerle a Dios. Ya está la solución gravitando, hermano, en Aguascalientes o en cualquier lado del mundo. Ya está por ahí Dios queriendo soltarle una orden a alguien. Pero tú tienes que orarle: Dios, dime qué hacer. Y Dios va a mandar las órdenes para que se cumpla la promesa. Alguien que diga amén. ¿Cuántos le creen a Dios? ¿Cuántos le están creyendo a Dios? Por eso yo creo que el hecho de que los muchachos estén aquí en Adulam no es una casualidad. El hecho de que los hayamos querido traer cada domingo a que escuchen la predicación. ¿Cómo adelante el pastor? Que palabra y palabra. Porque la palabra es la que nos va a transformar.
Y si usted no abre los ojos y no se da cuenta de que el haberlo conectado con Adulam es la respuesta de Dios a sus problemas, usted se va a perder la bendición de lo que Dios quiere hacer con su familia. Pero alguien que la está abrazando y diga: yo voy a salir adelante porque Dios trajo una respuesta sobre mi vida. Alguien que diga: amén. ¿Cuánto le creen a Dios? ¿Sí o no? Mire, a veces, ¿por qué nos cuesta obedecer? Si usted me preguntara, ¿por qué nos cuesta tanto obedecerle a Dios? Si es lo mejor que podemos hacer. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecerle? Número uno, nos cuesta mucho obedecerle a Dios porque nos da miedo el cambio. Nos da miedo lo desconocido. Nos da temorcillo, así como que, ¿y si no funciona? ¿Y si no es cierto? ¿Y si no pasa nada? Ahí te la vas a pasar con él, y si no pasa nada. Pero si das el paso de fe, mejor yo hoy te invito a que tú pienses de manera diferente y digas: ¿y si sí pasa? No digas: ¿y si no funciona? Mejor di: ¿y si sí funciona? ¿Y si mejor sí me atrevo? ¿Y si mejor sí le creo a Dios? Tira el miedo a un lado y camina en fe con Dios. Alguien que diga amén. A veces no obedecemos, hermano, porque también nos cuesta cederle el control a Dios. Porque cuando tú decides obedecer una indicación de Dios, es soltarte el control que Dios está diciendo. ¿Está aquí conmigo? Mire, a Ananías Dios le dijo: vete a esa calle derecha, a esa casa de ese llamado Judas. Ahí está uno que se llama Saulo de Tarso. Y cuando él escucha el nombre, Ananías le dice: Dios, no, yo he escuchado que ese es un hombre asesino. Ve. Y si me mata porque soy cristiano, ve, porque yo ya le hablé a él, y a él lo quiero usar también como un cristiano. ¿Está aquí conmigo? Y entonces ahí va Ananías. No sé si iba comiéndose las uñas. Usted se llama Saulo de Tarso. ¿Está aquí conmigo? A veces te tienes que soltar el control a Dios. Suéltate, diga que estás suelto, suéltate. Suéltate en los brazos de Dios. Suéltale el control al Padre. Da miedo soltarle el control a Dios porque tú ya no controlas nada. Porque tú dejas que Dios guíe, que tus pasos, tus decisiones, tus emociones, tu corazón, tus pensamientos, y vas a la deriva por donde Dios te va llevando. Alguien que diga amén. Pero Dios te va a llevar a un puerto seguro, a un puerto de bendición, a un puerto de sanidad. Alguien que lo crea en esta hora. ¿Cuántos dicen amén? Suéltate. Tírate con Dios a los brazos. Te va a cachar. Dice mi esposa, a veces de rebote, pero te va a cachar. ¿Sí? Vas a rebotar y ahora sí ya te caché, perdóname. A veces Dios permite que te des un golpecillo para que despiertes. Señor, pensé que me ibas a dejar morir. No, tranquilo, Dios no te va a dejar morir. Dios no te va a dejar morir. Dios no te va a dejar morir. Dios no va a dejar morir a tu hijo. Si se lo soltaste a Dios, no lo va a dejar que se muera. Dios lo va a levantar. Alguien dígame en esta hora que lo esté creyendo en este lugar. ¿Por qué más nos cuesta dar obediencia a Dios? Por el qué dirán. Ese qué dirán mata más sueños que cualquier cosa en la vida. Ay, es que ¿qué va a decir mi papá? ¿Sí? Es que ¿qué va a decir mi hermano si lo anexo? ¿Verdad? Es que ¿qué va a decir el pastor? Es que ¿qué va a decir mi mamá? Es que ¿qué va a decir mi hijo? Mejor preocúpate por lo que está pensando Dios. Es que ¿qué va a decir Dios si no le hago caso? ¿Está aquí conmigo? Es que ¿qué va a decir mi suegro? Es que ¿qué va a decir mi suegra? Es que me van a criticar, es que me van a juzgar, es que me van a señalar, es que me van a decir que estoy loco por andar haciéndole caso a las cosas locas de Dios, es que me van a decir que ya me volví loco como los cristianos que andan ahí en Adulam, es que ya me volví loco como los que danzan ahí enfrente, como los que lloran, como los que ríen. Alguien aquí que diga: yo quiero perder la cordura y quiero empezar a creerle a Dios de manera sobrenatural en este lugar. Alguien que diga amén. Vuélvete loco. ¿Sí o no? Oiga, ¿no le suena loco que si usted Dios le dice: agarra las llaves de tu carrito y regálaselo a tal persona?
Está loco el pastor. No lo haga, pues. Y su carrito era un Honda 2025, ¿no? Pues ya tenía ya un Mercedes 2026. No lo quieres. El apego a las cosas. ¿Sí o no? Quítate la chamarrita y dásela a ese que tiene frío. Ay, Señor, pero es Gucci del tianguis. Quítatela. ¿Aquí conmigo? Quítate ese pan de la boca y dáselo a ese necesitado. Señor, pero son mis últimos 500 pesos. Sáquenlos de la carterita, porque a lo mejor Dios tiene 5,000 esperándolos a usted. ¿Está aquí conmigo? Y nos cuesta soltarlo poquito para recibir lo mucho que Dios tiene. Y es que Dios a veces te quiere ver con las manos vacías para que puedas cachar todo lo que Dios te va a aventar de allá arriba. Alguien que diga amén. Alguien que quiera recibir lo que Dios quiere aventar de allá arriba. Alguien le está creyendo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? La vez pasada que nos prestaron la ven para ir por los muchachos, nos escaparon. ¿Cuántos escaparon? 4, 5, 7, santo, salieron corriendo. Le tumbaron la puerta y esa camioneta no era nuestra, era prestada. Y entonces el pastor Rommel se enteró y él estaba llegando. ¿Qué pasó? Estamos ahí, pues la tumbaron, se escaparon. Y me dice, pastor, no se preocupe, yo la mando a arreglar. Y entonces él, en la semana andaban buscando la puerta y no encontraban la puerta, y me dice, pastor, no encuentran la puerta. Me dice, oiga, pastor, ¿y no se la venden? Y yo, pues a lo mejor sí, yo se las compro. ¿De aquí conmigo? Y ahí está, luz de Sion, la ven que se mueven los muchachos. ¿Qué loco va a regalar 40,000 pesos, hermano? Un loco al que Dios le habla, y un loco que le sabe obedecer a la voz de Dios. Pero a ese loco que le obedece a la voz de Dios, Dios no le va a detener sus bendiciones, porque él sabe que es un hombre obediente y que va a soltar cada vez que Dios le pida que suelte algo. Alguien aquí que esté creyendo a la voz de Dios. ¿Por qué no obedecemos a Dios? Porque nos cuesta salir de la zona de confort en la que nos encontramos. ¿Está aquí conmigo? A veces Dios te pueda decir, renuncia a ese trabajito que te está atando ahí durante mucho tiempo. Señor, pero es que aquí gano bien, como bien, visto bien, renuncia. Ay, que no. Estoy en mi zonita de confort. Ahí sígale pues. Ahí sígale con sus 4,000 pesitos a la semana. Muy buenos. Ya lo quisiera yo. Pero Dios tiene otra cosa mejor. Si Dios te pide algo es porque te va a dar algo mejor. Si Dios te quita algo es porque te va a devolver lo mejorado. Si Dios te cierra una puerta es porque te va a abrir otra más grande. Dios siempre está actuando, Dios siempre se está moviendo. Nosotros tenemos que salir de la zona de confort y empezar a ser obedientes a la voz de Dios. Alguien aquí que me diga amén a eso, que empiece a recobrar confianza y a creerle, a hacer caso a Dios en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Ay, 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 conexiones divinas. El asunto aquí, hermano, es que Dios va a conectar a alguien para ayudarte a ti, pero también te va a conectar a ti para ayudar a alguien. ¿Está aquí conmigo? Porque si no, no la vamos a pasar. Conéctame con alguien. Conéctate tú con alguien. Tú eres el milagro de alguien más. Sé obediente y Dios te va a abrir puertas a ti. Las puertas que parecía que se te habían. De cada indicación de Dios y de cada conexión divina hay un milagro. ¿Está aquí conmigo? Saulo de Tarso, aunque quedó ciego por el encuentro con Dios, y aunque una de los propósitos de conectarlo con Ananías era que recobrara la vista, en realidad el propósito de Dios era que Saulo dejara de ser un asesino de cristianos y se empezara a convertir en un cristiano que predicara de Jesús. ¿Está aquí conmigo? Y que ese asesino de cristianos que metió a muchos cristianos a la cárcel y los mandó golpear y los mandó asesinar,
ahora se convirtiera en el apóstol Pablo, que empezaría a plantar el mayor número de iglesias registradas en la Biblia, usado por Dios de manera poderosa. Ese asesino va a ser mi predicador. ¿Alguien aquí que diga amén a eso? Oiga, a lo mejor Ananías me hubieras dicho eso desde el principio, Señor, que querías cambiar ese asesino en un predicador de tu palabra, y te hago caso más fácil. Dios quiere hacer un milagro muy grande y muy poderoso. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Alguien está creyendo aquí? Aquí podríamos tener al próximo gobernador del estado de Aguascalientes, que gobierne con temor de Dios, pero no quieres creerle a Dios. ¿Alguien que le crea a Dios? No quiere. ¿Está aquí conmigo? Detrás de ese milagro, de esa conexión entre Pedro y Cornelio, es que ese Cornelio, que era un hombre justo, piadoso, temeroso de Dios y que daba mucho dinero a la iglesia, se salvara a él y toda su familia. Y yo creo que el corazón de Dios era decir: si tú no vas y le hablas a ese Cornelio aún así con todo su noble corazón se va a ir al infierno, pero si tú vas y le hablas, vas a hacer que ese hombre y toda su familia reciban la salvación de su casa, de su familia, de su alma. ¿Alguien aquí está creyendo? ¿Cuánto lo creen? No sabes, quizás la persona que Dios te va a mandar a hablarle sea una persona que esté luchando con pensamientos de suicidio y esté al borde de quitarse la vida, y tú vas a hacer el milagro de salvación para esa persona. Pero no se queda ahí. No sabes si esa persona a la que Dios quiere librar del suicidio sea una persona que Dios va a empezar a levantar, va a empezar a prosperar, y el día que sea levantado y que sea restaurado, te va a hablar y te va a decir: mándame una cuenta porque quiero bendecirte por lo que hiciste por mí. Alguien que diga amén. Dios está más allá, un paso más adelante siempre. ¿Cuántos le creen a Dios? Si lo cree o no lo cree. Así que empieza a ser obediente a la voz de Dios. Póngase de pie. Le vuelvo a repetir: su respuesta, la solución a tus problemas, ya está preparada. Señor, ¿y dónde preparamos la Pascua? Eso ya está solucionado, muchachos. ¿Está aquí conmigo? Señor, ¿y cómo le hago para salir adelante de esta situación? Eso ya está preparado, mi hijo. Te va a caer la respuesta. Te voy a conectar. ¿Alguien diga amén? Solo sé obediente. Solo sé obediente. Solo sé obediente. Quizás hoy te cueste soltar. Quizás hoy te cueste soltar algo que te gusta mucho, pero Dios está preparando algo mejor para ti. ¿Cuántos dicen amén? Quizás si eres un familiar de los muchachos, a lo mejor te cueste venir a la iglesia y aguantar 2 horas y digas: es que duran mucho. Aguante, por el bien de su hijo, por su propio bien. Por eso Dios lo conectó, para que escuchara un mensaje de esperanza, para que escuchara la voz de Dios. ¿Qué te parece si cierras tus ojos ahí donde estás? Se van a empezar a crear conexiones divinas. Dios va a empezar a conectar gente contigo, y Dios te va a empezar a conectar a ti con personas. Dios va a empezar a activar milagros de sanidad, de salvación, de restauración. Dios te va a usar para restaurar matrimonios. Dios te va a usar para restaurar jóvenes, para sacarlos de las drogas. Dios te va a restaurar a ti también para que restaures a otros. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar, eres bienvenido, papá. Empezamos a creerte. Dígale: Señor, voy a ser obediente, voy a activarme, voy a creer a la indicación divina, voy a creer esa indicación que venga de parte de Dios. Voy a empezar a caminar por fe en obediencia a lo que Dios me está diciendo. Se van a empezar a soltar direcciones, nombres, calles, colonias, números de teléfono. Dios va a empezar a activar. Oh, Espíritu Santo, empieza a soltar, empieza a fluir, papá, empieza a fluir, empieza a fluir. Dios va a empezar a soltar ideas de negocio, ideas de emprendimiento. Dios te va a empezar a soltar ideas de emprendimiento y vas a decir: pero es que este sueño es demasiado grande. Solo creerle a Dios y empieza a dar pasos de obediencia. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Dios te quiere sacar adelante, Dios quiere sacar a tu familia del proceso. Ven, Espíritu Santo. Sí,
Mire el llamado que voy a hacer al altar. El llamado es el siguiente: si hay alguien aquí que quiera venir a este altar y rendirle su voluntad y decirle: Dios, quiero rendirme y empezar a ser obediente a la voz de Dios, que hoy sea un momento en el que tú te rindas a Dios, en el que le sueltes el control, en el que no te importe el que dirán. Dile: Señor, no me va a importar que me critiquen por loco, no me va a importar que me juzguen,